Muy buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Sandra Juliet Prada Galicia, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Pertenezco al programa de Psicología del Centro de Ibagué de la zona sur. A continuación procedo a explicarles el proceso cognitivo, sensación y memoria del curso Procesos Cognitivos. Definiciones de sensación y memoria. Definición de sensación. Es una reacción consciente ante un estímulo, el cual actúa sobre el órgano sensible y provoca una reacción de uno o varios de los sentidos. Es la experiencia básica de la estimulación proveniente de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Definición de memoria. La memoria es la capacidad psíquica que tiene el cerebro humano de codificar, almacenar y posteriormente recuperar información y experiencias pasadas de manera voluntaria. Descripción gráfica de sensación y memoria. Estructura cerebral de la sensación. Definiciones. El lóbulo occipital es el lóbulo más pequeño y ocupa una posición trasera, es decir, es la región cerebral más cercana a la nuca. El lóbulo occipital sigue siendo imprescindible, se divide en dos regiones que, si bien no pueden diferenciarse demasiado a nivel visual, adoptan roles concretos. Estas dos regiones son, por un lado, la corteza visual primaria y por otro lado, las áreas de asociación visual, lo que quiere decir que el lóbulo occipital es el que se ocupa de las funciones de la vista. Sigue el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es una de las estructuras más importantes de la corteza cerebral, ya que gracias a su funcionamiento se pueden comprender el sistema nervioso central, debido a que les permite integrar globalmente buena parte de la información sensorial que nos llega a través del entorno. Los lóbulos temporales están localizados a los lados del cerebro y que, debido a su posición, esta es la corteza auditiva, que se encarga del proceso de la audición, siendo un elemento indispensable para la supervivencia, y la que se encarga del proceso de la audición, siendo un elemento indispensable para la supervivencia y la comunicación. El bulbo olfatorio se trata de una estructura encefálica que contiene forma bulbosa, que se conecta al lóbulo frontal derecho y también deriva del telencéfalo y se encarga de recibir la información de las neuronas receptoras olfatorias. Sigue el lóbulo parietal, que es el del gusto, está situado bajo el hueso craneal que le da nombre, y entre el lóbulo frontal y el occipital. Es una de las estructuras cerebrales más importantes, tanto por su tamaño que por los procesos en los que participa. Este también está conectado a las papilas gustativas, que reaccionan a los sabores del dulce, ácido, salado y amargo. Estas son las encargadas de enviarlas a la corteza cerebral, Lóbulo parietal. Este lóbulo también se encarga de recibir los sentidos táctiles que recibe nuestra piel cuando entra en contacto. Básicamente, esa parte del cerebro se encarga de recibir y procesar todos los sentidos sensoriales. Estructura cerebral de la memoria. Definición. La memoria a corto plazo es donde se encuentra la corteza prefrontal. La memoria a corto plazo es una memoria activada que tiene algunos elementos durante un periodo corto, a los 7 dígitos, un periodo corto, como los 7 dígitos de un número de teléfono al marcarlo, antes de almacenar la información o perderla. La memoria instrumental, que está en el cerebelo. La memoria instrumental hace referencia al almacenamiento de información procedimental, es decir, de forma inconsciente. Cuando nuestro cerebro aprende a hacer algo de forma automática, sin pensar en cómo hacerlo de forma activa, es porque lo necesario para realizar esta acción está bien anclada en nuestra memoria. Y la memoria semántica, que está en el glóbulo temporal inferolateral. La memoria semántica es la que normalmente relacionamos con el concepto general de memoria, pues este tipo es aquel que hace referencia a la capacidad de almacenar conocimiento.
Las tipologías de la sensación. Las sensaciones las hay débiles o intensas. Depende de esto la intensidad con que se manifiesta el estímulo. La sensación visual puede ser clasificada en acromática y cromática. La sensación auditiva, las sensaciones pueden ser clasificadas en ruidos y sonidos. Las sensaciones auditivas también varían en tono o altura. Las sensaciones olfativas y las gustativas aparecen frecuentemente unidas, ya que estas comparten función con el lóbulo parietal. La sensación táctil, cuyo órgano es la piel, nos permite sentir al tocar un objeto textura suave, áspera o rugosa, etc. La presión que éste ejerce es suave o intensa. Sus características térmicas también son el frío, lo tibio y lo caliente. La tipología de la memoria. Hay muchos tipos de memoria, en las cuales estas son las principales. La memoria episódica, que hace referencia al recuerdo de acontecimientos concretos, como recordar lo que hicimos ayer y que comimos por la noche. La memoria semántica, que es el conocimiento almacenado sobre hechos y conceptos de carácter cultural o sobre conocimientos del mundo, así como la comprensión del significado de las palabras y del vocabulario. La memoria procedimental corresponde al almacenamiento de nuestras habilidades y destrezas. La memoria sensorial acoge estímulos externos percibidos a partir de nuestros sentidos. Sin embargo, la información codificada en estos inputs externos mantiene una corta duración de almacenamiento. Y luego la memoria de trabajo, que también es conocida como memoria operativa, este tipo de memoria se referencia al mecanismo que nos permite almacenar y manipular información guardada. Esta se divide en dos: la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Finalmente, vamos con las patologías o trastornos de la sensación. Alucinaciones sinestésicas son alucinaciones de movimientos activos o pasivos. En ellas, el sujeto tiene la sensación de que sus miembros ejecutan movimientos cuando en realidad están parados, o que sus miembros pesan mucho o son muy ligeros. Alucinaciones táctiles. Se ha distinguido entre alucinaciones táctiles activas, en la que el sujeto cree haber tocado objetos inexistentes, y la pasiva, más frecuente, en la que el paciente cree haber sido tocado. Finalmente, la bulimia. La bulimia es una enfermedad en la cual la persona sufre atracones de comida o tiene episodios regulares de consumo excesivo de alimentos y experimenta pérdida de control. Finalmente, vamos con las patologías o trastornos de la memoria. Está una que es prácticamente la más grave, que es la enfermedad del Alzheimer. Es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generales se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. La demencia frontotemporal es una forma rara y permanente de demencia, similar al mal de Alzheimer, excepto que tiende a afectar únicamente ciertas áreas del cerebro. Sus síntomas son la afectación de la personalidad, afectación del comportamiento y finalmente afectación del lenguaje. La amnesia, ausencia de recuerdos de un periodo determinado de la vida, y el sujeto suele estar consciente de que son recuerdos que existieron pero que se han perdido. Finalmente, doy por terminada la explicación a lo que serían los conceptos cognitivos básicos de sensación y memoria. Muchas gracias por escuchar.